nos acercamos al final del curso y en esta clase vamos a estar hablando sobre los testing diferenciales. Entonces digamos que esto en qué consiste, digamos que eso es una estrategia en la que se ejecuta el mismo conjunto de entradas sobre dos implementaciones. Entonces una que se considera como si fuera una referencia o como un oracle, se puede decir, y se compara con sus salidas para validar que coincidan. Entonces esto obviamente se hace para ver si está dentro de un margen de error. Entonces esto para qué se usa, pues para validar obviamente la precisión matemática, como por ejemplo en bibliotecas de puntos fijos, para detectar justamente bugs también algorítmicos, y obviamente esto también se ve mucho en temas de auditorías de seguridad, cuando el resultado debe ser muy determinismo o debe ser muy confiable, se puede decir. Y pues también para verificar el tema de compiladores, intérpretes o contratos inteligentes que como reimplementan lógica estándar. Para esta clase vamos a estar utilizando este contrato. Digamos que este código implementa funciones matemáticas esenciales. Pues ustedes pueden ver acá, eso es un chorrero de cosas que es bastante interesante. Pues puede ser un poco complejo. Entonces, así en resumidas cuentas, lo que hace este contrato es que calcula la potencia binaria, o sea 2 elevado a la x, donde x está en formato 64.64 de punto fijo. Entonces acá lo que se usa es una técnica de multiplicación sucesiva de constantes. Entonces acá se utiliza obviamente la precomputación para cada byte de x. Digamos que cuando uno lee este contrato, lo que uno puede ver es que el enfoque permite calcular una exponencial binaria sin usar floats de forma determinista. Y obviamente también tenemos el tema de gas eficiente. Entonces digamos que esto es una forma optimizada y precisa de hacerlo sin depender de librerías externas. Pero bueno, vamos a pasar bueno, aquí vamos a utilizar Python también. Por ejemplo, en este lado tenemos una pequeña script en Python donde estamos utilizando mat y estamos aquí importando la librería de TAVI. Tenemos estos módulos. Por otro lado, acá tenemos pues esta parte del código, que acá lo que está pasando es que convierte el número desde la expresión de int 128, o sea, en el caso tal de 64.64 fixed point, a un flotante decimal. Entonces ahí luego calcula e elevado a la x. Por acá tenemos este hacer. Entonces aquí lo que hace es que convierte el número de punto flotante. Entonces que en ese caso es y, o sea, y. Entonces aquí lo está haciendo o está convirtiéndolo a un equivalente del también un 64.64, y acá donde se multiplica por 6 elevado a la 64. Y acá simplemente en el tema del encode va a codificar x con ese int 128 y AVI para que Solidity lo envíe pues vía .ffi, que era lo que explicábamos ahorita, y esto nos va a devolver el resultado pues como tal hexadecimal. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿esto para qué me sirve? Pues entonces nosotros utilizando esto vamos a validar la precisión de una implementación personalizada, que en este caso es una exponencial natural escrita en Solidity, lo del contrato que vimos ahorita, comparándola obviamente con su equivalente en Python, con la librería de mat.exp, y utilizando pruebas diferenciales con Foundry y el Foreign Function Interface, que es lo que habíamos explicado en clases pasadas sobre el FFI. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros corremos, bueno, aquí vamos a hacer un pip install eth-avi. Aquí se hace pues como tal el proceso de descarga y hacemos un Python de este archivo y le pasamos acá una secuencia, que sería esto. Y como pueden ver, digamos que el script funciona, es funcional. Entonces nosotros por este lado tendremos un contratillo que se llama differentialtest.t.sol. Entonces acá en este contrato vamos a ejecutar fuzz testing para verificar esa implementación de XP int 128 en Solidity, y esto nos va a devolver los resultados cercanos a los de la función estándar de mat.xp de Python, ¿sí? Lo que acabamos de ver ahorita. Entonces acá tenemos las importaciones, acá ya tenemos el tema del seteo, y vamos a comenzar entonces con el setup, ¿no? Ahora tenemos que generar una función
Ese es el setup. Dentro de este setup no vamos a generar nada, simplemente lo vamos a dejar así vacío. Y aquí ya comenzamos entonces con el tema de funciones. Entonces aquí nosotros podríamos ya utilizar funciones privadas, ya utilizar ese bien.ffi para invocar justamente esa script de Python que va a calcular ese XP de X. Con precisión, obviamente también con ese punto flotante. Entonces vamos a crear esa lógica acá. Entonces function, le podemos colocar ffi para que teste XP. Muy importante, recuerden que esto es un int 128, que lo vamos a llamar X. Esto va a ser privado y esto tiene un return de un int 128. Hasta ahí vamos perfectos. Entonces, una vez tenemos esto, nosotros necesitamos un required que nos va a permitir restringir el input para evitar como tal errores negativos. Entonces acá simplemente hacemos un required y hacemos lo siguiente. Es que X es mayor o igual que 0. Aquí es donde estamos haciendo el tema de la restricción de ese input para obviamente evitar esos valores negativos que podrían causar obviamente errores fuera de rango. Listo. Ahora, ya que tenemos nuestro required, tenemos que construir los argumentos para ejecutar el script de Python. Ustedes se recuerdan que debemos de pasarlo como si fueran, o sea, en la clase pasada hablamos de los CMDs, digamos que la misma forma, entonces acá ya tendríamos que hacer como esa misma lógica. Ya el tema de los strings ya está declarado arriba, entonces recuerden que todo esto hay que pasarlo como si fueran arrays, entonces acá vamos a pasarle los inputs, porque vamos a utilizar la propiedad de FFI. Entonces debemos de hacer eso porque vamos a ejecutar código, en este caso el de Python. Entonces acá string, listo. Una vez se setea esto, realizamos el tema de los inputs. Entonces acá en 0 vamos a tener obviamente Python, o sea, porque el tema de la ejecución es así. Miren, entonces está primero Python, luego está xp.py. Entonces acá simplemente sería Python tal cual. Aquí en inputs 1 tenemos xp.py basándonos obviamente en esto de aquí. Entonces voy a ponerlo por acá. Set de comandos. Perfecto. Y también debemos de agregar un input que sea en este caso 2. Y acá tenemos que pasarle obviamente la construcción de ese número entero, donde obviamente es X, porque estamos utilizando pues X, ¿sí? Entonces aquí sería 1 int 256 y acá le pasamos el tema del int 256 X y le pasamos el punto toString. Listo, entonces una vez tenemos esto, bueno, aquí nos faltó 2 punticos. Una vez nosotros tenemos esto, debemos de, bueno, aquí hay un error, esto acá dentro, aquí está petando. Listo, y ahí se solucionó. Nosotros acá entonces tenemos que ejecutar el script externo y obviamente capturar la salida que va a estar codificada justamente con esos bytes de ese AVI. Entonces acá vamos a pasarlo con bytes, obviamente. Bytes memory, res de respuesta, como ustedes quieran ponerle. Acá FFI y acá colocamos inputs. Y obviamente este es el tema de la ejecución, ¿sí? Una vez nosotros tenemos esto, debemos de codificar esa salida justamente del script, que en este caso sería el valor de XPX en 64.64, que es el fixed, que es el byte fixed point. O sea, y esto obviamente lo va a retornar. Entonces acá sería un int 128 y avi.decode. Acá traemos el tema de la respuesta y int 128. Y acá retornamos, vamos a retornarlo. Le hacemos simplemente un return de y de esta forma estaríamos obviamente retornando esa decodificación de la salida del script. Esta sería nuestra primera función. ¿Qué más podríamos crear nosotros? Nosotros podemos crear, bueno, en este caso es la FFI. Eso hasta ahí está bien. También lo que podemos probar es una función de prueba confusing. Entonces aquí lo que podemos hacer es que Foundry genere inputs aleatorios dentro de un rango que le estemos estableciendo nosotros. Entonces acá
por ejemplo, le podemos poner test XP, que es lo que nos interesa a nosotros. Acá en tipo esto va a ser un int128 y como nombre le vamos a colocar X y esto va a ser público. Entonces acá básicamente vamos a estar haciendo lo siguiente. Tenemos que limitar el dominio justamente de X entre 1 y 20 en formato obviamente de 64.64 fijo. Entonces digamos que esto obviamente nos va a corresponder a esos rangos para XP X de X sin obviamente desbordar. Entonces, ¿cómo se haría eso? Acá colocamos un bien.assume de pues, X menor o igual 2 y aquí hacemos justamente en el formato en el que nosotros lo necesitamos. Y también debemos de hacer una sum de lo siguiente. Acá sería bien, pero cambia aquí adentro. Menor o igual a 20 por 2, x64. Entonces aquí estamos limitando el dominio de X. Lo que yo les decía, estamos limitando el dominio de X entre S1 y S20. Pero muy importante, tenemos que seguir obviamente el tema de los formatos, que en este caso es 64.64 fijo. Y en este caso estamos correspondiendo a rangos razonables para XP X, obviamente sin desbordarlo. Ya que podríamos hacer, podríamos tener un resultado desde Python, que sería nuestra referencia, y podríamos tener un resultado desde Solidity, que en este caso sería la implementación. ¿Cómo se hace eso? Pues es fácil. Aquí colocamos un int de 128, que se llame y0, por ejemplo, que sea ffi expect x. Aquí estamos llamando a la función. Y acá puede ser lo mismo, un int 128, que sea y1, que sea igual a x, es en este caso exp es la implementación. Ya luego que tenemos el tema de los resultados, tanto desde Python, que es la referencia, como de Solidity, que es la implementación, nosotros podríamos validar que ambos resultados estén a menos de una unidad fija de diferencia. Entonces, para calcular eso sería, por ejemplo, un E-18 aproximadamente. Digamos que utilizando una aserción, se podría decir, con una tolerancia absoluta. Entonces acá tendríamos que hacer ese check. Tendríamos que hacer ese check justamente para validar el tema de que estén a menos de una unidad fija de diferencia. Entonces acá vamos a colocar un win256 que lo vamos a llamar delta. Win256. Y delta va a ser igual a 2, teniendo en cuenta obviamente lo de los punteros, ¿sí? Porque estamos utilizando formato de 64.64 fijo. Que debemos de hacer es utilizar un assert especial de Foundry. Este assert viene ya con Foundry y se utiliza justamente para validar que dos números sean aproximadamente iguales en valor absoluto. ¿Y esta cuál es? Esta se llama assert approx. Sería esta, esto viene en Foundry pues nativamente. Aquí falta un punto y coma. Eso viene pues como tal nativamente en Foundry. Y acá pues simplemente utilizamos a Y0 y Y1. O sea, como Y0 y Y1 son int128, que son números con signo, eso se convierte a int256, para extraer su rango y evitar ese overflow. Entonces luego estamos convirtiendo a win256 porque ese assert approx que le vamos a apuntar ahí va a esperar un argumento sin un signo. ¿Cómo hacemos eso? Acá ya simplemente es win256, lo que estábamos diciendo. Vamos a convertirlo hasta win256. Acá sería int256, en este caso sería y0. Acá win256 int 256 y sería y1, que sería el de la implementación. Listo, más o menos quedaría de la siguiente forma. Entonces, digamos que lo que estamos diciendo acá es: asegúrate que la diferencia absoluta de y0, que en este caso es Python, y y1, que es Solidity, no sea mayor que una unidad fija. Es decir, lo que estamos esperando es que los resultados sean casi iguales. Vamos entonces a correr el test para mirar cuál es el resultado. Vale, control C para guardar cambios. Jorge test, diferencial test.
Bueno, pero este no lo podemos correr así. Para correr esto debemos de colocar unos Foundry, pues o sea, unos runs en Foundry y lo vamos a lanzar de la siguiente forma. Y tenemos que tirar el FFI, obviamente con el tema de verbosidad, que sería de la siguiente forma. Ese matchpad es igual que colocar --mt, es básicamente lo mismo. Vamos a esperar a que compile y nos muestre el resultado. Listo, ya tenemos el resultado. Aquí le pasamos unos 100 runs. Pues aquí ya corrió el test. Se ejecutó 100 veces, como se puede ver acá, con diferentes valores aleatorios en X. Entonces obviamente eso es un fusing. Entonces Foundry generó esos 100 inputs diferentes dentro de un rango. En Move tenemos la media, que es el consumo promedio de gas en ejecución, que fueron 11.260 unidades. Y tenemos por otro lado el tema de la media, que la mediana fue un consumo de 11.256. Digamos que tenemos el resultado del suite de pruebas. Entonces la conclusión, porque la prueba pasó, es que la función de XP en Solidity produce resultados coherentes con los resultados de Python. Ustedes saben que estamos basándonos en este contrato de acá, que tiene, pues, es bastante complejo, son básicamente operaciones matemáticas. Entonces acá es donde nos damos cuenta de que dentro de la tolerancia que tenemos definida de delta 2 elevado a la 10 y a la 64, perdón, además es eficiente y esto no va a generar errores ni overflows. Entonces, digamos que es un indicador sólido de precisión y obviamente de estabilidad matemática para la implementación. Sé que es un poco complicado, pero de esta forma es como se realizan testing diferenciales dentro de Foundry.